Buenas noches, bienvenidos a Bitácora. Pues bueno, hoy en Bitácora vamos a tener una sección que se llama Un poquito de la historia del mundo. Y pues sí, prácticamente es del mundo porque pues el tema que vamos a abordar el día de hoy pues impactó al mundo, ¿no? A todo el mundo, o sea, no hay un lugar en el rincón del planeta que yo crea que no hay un católico, un cristiano, ¿no? ¿Y esto por qué lo menciono? Porque hoy vamos a tocar el tema de lo que posiblemente hay documentos, hay quienes dicen que no existen, que sí existen pero de otra forma, X. Vamos a hablar sobre la primera cumbre o reunión de lo que marcó la unión del Imperio Romano con el catolicismo, ¿no? El Imperio Romano persiguió durante muchos años a los cristianos, ¿no? Y les indicó que, pues, quien, quien llevara esa palabra iba a ser perseguido, ¿no? Incluso martirizado y hasta los iban a privar de la vida. Pues resulta, y esto, pues, viene a relucir pues, a estas fechas, ¿no? que estamos viviendo actualmente. La Semana Santa, qué pasa el Domingo de Ramos, la Pascua de Resurrección y todo eso, ¿no? Y pues se dice que el primer encuentro entre Roma y los cristianos fue en lo que hoy es la actual Turquía, ¿no? En Nicea, allá en el año 325. Se dice que el emperador Constantino I el Grande mandó hacer pues, prácticamente un concilio en Nicea, y se le llamó el concilio de Nicea, ¿no? Donde juntó a más de 325 o 318 obispos, en los cuales todos tenían pues su forma de pensar y varios temas teológicos sobre la existencia de Cristo, ¿no? Y su creencia en Dios, y venía de la mano con muchos documentos que ellos tenían de personalidades que habían caminado supuestamente con Cristo y que habían vivido en esa época, y muchos otros que se habían unido después, ¿no? Hacen este concilio de Nicea. A raíz se dice de que Constantino, al ganar una guerra que él veía perdida, se hizo converso al catolicismo. ¿Por qué? Bueno, al cristianismo, porque él empezó a creer en Cristo, y pintaron supuestamente en los escudos de sus soldados una cruz, y al ganar esa batalla, pues él se hizo converso al cristianismo. Pero muchos dicen que no, que Constantino pues nada más hizo este concilio por lo siguiente. Se dice que en este evento llegaron obispos, arzobispos, padres, todo el que tuviera un grado de religiosidad o religioso, a este concilio, y tuviera teorías, ¿no? sobre Dios, sobre Cristo, tuviera escritos, tuviera pues algo, ¿no? Que cimentara algo sobre la existencia de un Dios. Pues en este concilio de Nicea crearon 20 leyes, o les llaman cánones. El canon es algo que tiene que cumplir, o que tenía que cumplir en su momento, con lo que pues los requerimientos que en su momento el emperador ponía, ¿no? Como de estar escrito en cierto idioma, que tenga ciertas cimentaciones sobre la religión cristiana, y que todos hablaran de lo mismo prácticamente, que tuvieran una estructura base de quién era de la religión cristiana, ¿no?
Y pues ahí empezaron a hablar, empezaron a sacar todo lo que tenían, sus libros, sus escritos y todo, y se dice que los obispos, arzobispos y padres que llegaron, muchos llegaron con rasgos, ¿no? De aquella persecución que les habían, como dicen los colombianos, montado los romanos, ¿no? Porque muchos llegaron sin manos, llegaron tuertos, llegaron ciegos, llegaron maltratados, por lo mismo de que los habían perseguido tiempo antes de que Constantino, pues hiciera el concilio de Nicea. Para esto y para darle un poquito más de estructura, vamos a ir un paso atrás. Constantino creó una ley que se llamaba de Mileno, para que a lo largo y ancho de lo que era Roma en ese momento, todas las religiones se pudieran profesar libremente. Porque antes no era así. Antes los romanos eran los que sujetaban la religión, y quien no estuviera bajo su yugo los podían perseguir y acabar con ellos. Y creó una ley en el año 314, 315, por ahí así. Edicto de Mileno creo que se llamaba. Y él dio paso a que todas las religiones pudieran profesar su fe de forma libre. Cuando él empieza a ver que empieza a haber revueltas y broncas con que no, que yo, que mi religión, que esto y que el otro, es cuando hace el concilio de Nicea, ¿no? Y en el concilio de Nicea pues llegan todos, empiezan a debatir y todo el rollo, y para esto había una división de opiniones, ¿no? Había Arracio, que era un obispo, en el cual él tenía su fe bien cimentada en que el Padre era el único ser divino, influyente, eterno de esa religión, ¿no? El Padre, muchos lo conocen como Jehová, como Yahvé, como tiene muchísimos nombres en distintas religiones. El chiste es de que empieza la controversia ahí mismo en el concilio de Nicea, en el cual pues era raro, ¿no? Que un emperador romano hubiera llamado a todas las religiones, por así decirlo, si les hubiera dicho, a ver, vamos a hacer un consenso, por así decirlo, y vamos a crear una religión, vamos a cimentar eso, una religión. Y ahí es donde nacen los cimientos de la actual Iglesia católica, ¿no? Cristiana y romana le llaman. Empiezan a dialogar, a discutir, y Arracio se levanta y dice, ¿no? Que pues Jesucristo no es un ente eterno, que no es Dios, ¿no? Que al haber sido engendrado en un ser humano, pues Dios es finito. Bueno, Cristo es finito, ¿no? Que Cristo es finito y que pues por lo tanto pues no hay Santísima Trinidad, o sea, que Dios es único y se acabó. Pues en ese momento se levanta y había otro obispo, ¿no? Que decía, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo? Si bien sabemos que Cristo llegó y sí fue engendrado y fue de la misma, de la misma esencia del Padre, eso lo hace eterno, porque pues no hubo más, más conducto humano que María, ¿no? Y María fue virgen, sin mácula y todo el rollo, ¿no? Y empiezan a alegar. Sin embargo, hay ¿cómo se dice? Hay un momento en el que se pone tan ríspido, pero tan ríspido el tema, que ¿cómo se llama? Un obispo que se llama, que lleva como nombre Nicolás, posteriormente ya canonizado, le llamarían San Nicolás, ¿no? Muchos creen que de ahí viene Santa Claus, pero pues, es otro tema que tiene, creo que, poca relevancia. Se levanta
porque él era de los que creían que tanto Dios Padre como Dios Hijo son una misma persona y que no había por qué creer que el Hijo no era eterno, ¿no? Cruza la sala, la gran sala de que había creado Constantino porque la mandó a construir para este concilio de Nicea, y le da un cachetadón, ¿no? A la persona que estaba creyendo o que estaba diciendo que no era que Cristo no era eterno. Lo golpea, va a dar al piso, y en aquellos tiempos, pues el golpear a alguien frente al emperador, pues era un delito grave, que en ese momento Constantino se levanta, lo manda a arrestar, lo despojan de su túnica y lo encierra, lo manda a encerrar. Pues una vez que lo manda a encerrar, al otro día Constantino cree, ¿no? Cree que por lo que le cuentan, cree en un milagro, porque dicen que María la madre de Jesús y Jesús se le presentaron en su celda, y Nicolás lo que hizo fue recibirlos, pero ya le entregaron su túnica de padre, con la de obispo, con la que lo habían despojado. Constantino se entera de eso, lo ve con sus propios ojos y lo libera, regresándole su cargo eclesiástico, ¿no? Y ahí es donde empieza todo el tema. Durante varios días siguen discutiendo, viendo todos los temas de eclesiásticos y todo el rollo, ¿no? Se dice que en el concilio de Nicea, todos los que traían escrituras que ya habían sido previamente seleccionadas fueron puestas en un gran salón bajo llave, porque no se ponían de acuerdo cuáles eran los libros, ¿no? Que iban a que iban a conformar el concilio de Nicea. Sin embargo, pues entre todo esto crean el credo que es una de las oraciones más grandes de la iglesia y a nivel mundial, ¿no? O sea, en todo el planeta, todo cristiano, todo católico que existe se lo sabe. Y crean el credo y todo el rollo y siguen con todo este tema. Y en acto siguiente, pues todos dicen qué escrituras nos van a representar a Dios, ¿no? Y dicen por ahí que la mejor idea, o lo que se les ocurrió en ese momento, fue que guardaran todos los libros en esa sala, ponerla bajo llave y orar toda la noche. ¿Orar para qué? Para que Dios decidiera cuáles eran los libros, y pues la marca o la evidencia de que Dios decidió es que se mantendrían en una mesa únicamente los libros que Dios decidiera, que fuera la palabra de Dios, ¿no? En ese momento, pues todos se pusieron a rezar. Se pusieron a hacer lo suyo. Pues, como todo, ¿cómo se dice? Como todo consenso, toda reunión, pues tiene un principio y un final, ¿no? Pero pues aquí voy a lo que les comentaba. Pues Constantino, primero el Grande, se cree que pues nunca fue católico o nunca fue completamente converso a la religión católica, porque él nunca se bautizó. Hizo el concilio de Nicea, estaba viendo cuáles son los cimientos de la iglesia católica, pero nunca estuvo bautizado, ¿no? Que es uno de los, ¿cómo le llaman? Es uno de los, tiene un nombre. Es uno de los sacramentos que la iglesia te pide que tengas, ¿no? Pues para esto, llega el momento de su muerte y llega el momento de su muerte. Bueno, para esto, antes de llegar a la muerte de Constantino, abren al otro día la sala donde habían dejado los libros
y encontraron unos libros encima de la mesa, ¿no? Encima de la mesa, los cuales supuestamente son los que había elegido Dios para que fueran el cimiento del Antiguo Testamento. Para todo esto siguen llegando los temas teológicos, eclesiásticos y todo al momento cumbre, ¿no? En donde Constantino dice, está bien, todos estos libros van a ser los que van a abrir paso al Antiguo Testamento. Y posterior a eso, todos los demás los queman. Muchos dicen que hubo obispos, sacerdotes y curas que, poniendo en riesgo su propia vida, tomaron parte de esos documentos y se escaparon, ¿no? Y se fueron, porque no iban a permitir que destruyeran las bases de su fe, de todo el sufrimiento, ¿no? Que fueron incluso perseguidos y lastimados. Pero ojo, todo en la historia tiene un pasado negro, ¿no? Un año antes, en el 324, previo a que se hiciera el concilio de Nicea, Constantino se casa se separa de su primer mujer y se casa con otra persona, ¿no? Se casa con otra persona y esta mujer con la que se casa, se dice que previamente era de la realeza, ¿no? Era hija de alguien de la realeza, de alto rango. Y se dice que ella fue amante de su hijo. Al ser amante de su hijo, Constantino se da cuenta y a los dos los manda a despojar de la vida, ¿no? Los despoja de la vida. Y posteriormente, al año siguiente, pues se llevó a cabo todo el concilio de Nicea. Y es bien raro, ¿no? O sea, es muy raro que alguien, después de quitarle la vida a alguien, pues quiera enmendarlo siendo que el imperio fuera la fe, los inicios de la religión, ¿no? De la religión cristiana. Y pues, adicional a esto, Constantino pues sigue con todo este tema, pero se dice, y hay escritos que tienen supuestamente en el Vaticano, que uno de los obispos escribía todo, pero absolutamente todo lo que se decía en el concilio de Nicea. Y que en esos documentos estaba escrito que Constantino no quiso unir a la iglesia y al imperio romano porque fuera un hombre de fe, o porque creyera en Cristo, o porque quisiera que la religión ya no fuera perseguida, no. Se dice que esto lo hizo porque a raíz, y aquí es donde dicen que el pez por su propia boca muere, ¿no? Que a raíz de la ley que puso el edicto de Mileno, donde todas las religiones podían pues profesarse, darse sin ningún temor de que los persiguieran, se le empezó a salir de las manos. Y la religión cristiana ya estaba tomando mucha fuerza, mucha fuerza, y era una de las religiones que estaban acá, ¿no? Entonces, para que no pasara eso y no se les fuera, ahora sí que no se les saliera del huevo, por así decirlo, por eso hizo el concilio de Nicea, llamando a todos los que tuvieran una religión y dijera, pues vamos a ponernos de acuerdo para hacer una sola religión. O sea, y aparte, pues como era la religión que tenía más seguidores y todo eso, pues no quería que se le saliera de las manos. Por eso también dicen que la última batalla que ganó Constantino fue inventado el que pintaran sus escudos con cruces, y él fue converso, porque al final de cuentas
pues él nada más quería que el Imperio Romano pues no cayera, ¿no? Porque pues ya la había regado haciendo una ley, pues él como emperador se iba a ver mal echando atrás una ley que él mismo había decretado, ¿no? Y los emperadores romanos eran reconocidos porque si ellos decían algo no se equivocaban, ¿no? Lo que decía el emperador era ley, no había de otra. Pues bueno, como ya dijimos, aparte de la aprobación del credo en este concilio de Nicea, también acordaron en celebrar la Pascua de Resurrección. Pero aquí también había temas, porque la Pascua de Resurrección de los cristianos estaba unida a la Pascua, que es una de las partes más importantes del calendario del cristianismo. Querían separarla del calendario judeocristiano, ¿no? Que tenían cierta fecha y los cristianos romanos católicos, ya que no eran católicos en ese entonces, pero que iban para allá, pues querían separarla y lo logran, ¿no? Además, en este concilio de Nicea se empiezan a organizar y quedando la mayor parte de las sedes de la iglesia, ya la iglesia católica donde se iba a cimentar en Roma. Pero pues hubo en Antioquía y así en Etiopía y hubo en distintas partes, ¿no? Para esto también dan paso al celibato, a lo que le llaman el ser célibe, ¿no? El celibato, dicen, a ver, los hombres que llevan la palabra de Dios no pueden vivir con ninguna mujer, tienen que ser célibes, como lo fue Cristo, de acuerdo a lo que se platica. Y pues también decretaron ahí una ley que los hombres, obispos, sacerdotes, arzobispos no podían vivir con ninguna mujer siempre y cuando no fuera o su madre o su hermana. Fíjate, hasta ahí ya habían puesto ciertas reglas, ¿no? Que a la fecha dices, esa regla fue pues si no mala ni estúpida, pero sí llevó a ciertos personajes a cometer actos que no debían cometer, ¿no? Y ese es otro tema que si quieren lo vemos en otro podcast. Desde ahí ya les ponen el celibato y según algo que no pasó en este concilio de Nicea fue eso, que metieran todos los libros, que le rezaran y que Dios le pusiera los libros en la mesa, y que pues esos fueron los libros que dieron paso al Antiguo Testamento, ¿no? Después de este concilio de Nicea, Arrio, el que decía que Cristo no era una divinidad y que no era eterno como el Padre, seguía en pleitos con este otro arzobispo, ¿no? Obispo Atanasio. Y esto pues truncaba los planes de Constantino, porque seguía haciendo ruido en la gente y muchos decían, sí, Arrio tiene la razón, no, Atanasio tiene la razón, y eran como pues eran dos rivalidades que no dejaban que la religión cristiana fuera por un solo camino. Les escribe Constantino y les dice, a ver, o se aplacan o se aplacan. Y toman a Arrio y lo destierran, lo despojan, lo exilian, dando paso a que la religión cristiana y el gobierno, por así decirlo, el Imperio Romano, pues fueran uno solo. Y desde ahí se cimentaron las bases para la religión católica, según y de acuerdo a estos libros que investigué y que leí, que estuve buscando, ¿no? Pues llega la muerte de Constantino. Y aquí viene la contradicción, y digo la contradicción porque las personas que manejan la iglesia se han contradecido a lo largo de los años. Y esta es una prueba que viene desde hace tiempo. Como ya bien les mencioné, viene la muerte de Constantino y quien lo bautiza al momento de su muerte, porque si bien fue un romano converso al catolicismo o al cristianismo, pues no lo fue al 100%, porque hasta que se murió lo bautizaron. Lo bautiza Arrio, que es a quien expulsa y a quien... No, mentira.
lo bautiza uno de sus conocidos o familiares muy cercano a él, que es Eusebio, un arzobispo llamado Eusebio, que llevaba las raíces de Arrio, quien fueron quien exiliaron y quien decía que el Cristo no tenía la divinidad y la eternidad del Padre, lo bautiza. Y ahí es donde digo, viene la contradicción, ¿no? Porque él destierra a Arrio, pero se deja bautizar por Eusebio, un arzobispo o un obispo que tiene las mismas raíces o los mismos cimientos de creencia que Arrio. Entonces dices, a ver, primero, Constantino hace una ley donde deja que todas las religiones se puedan profesar sin que sean perseguidas. Segundo, en ese mismo contexto se da cuenta que se le están saliendo de las manos y dice, toma, ¿ahora qué hago, no? ¿Ahora qué hago? ¿Qué chingados hago para que pues no vaya a haber un desmadre en el Imperio Romano? Hace el Concilio de Nicea. Esa fue la primera contradicción que tuvo Constantino en este plano que estamos contando, ¿no? En este tema. Se le sale de las manos, hace el Concilio de Nicea, manda a llamar a todos, queriendo respetar sus ideologías, sus creencias, sus todo, pero al final de cuentas queman todo lo que no estaba bajo los cánones, ¿no? Las 20 leyes que ese güey o que ellos pusieron en el Concilio de Nicea, como que fueran una escritura en un idioma en específico, que cumpliera con los adeptos de Dios, bueno, de Cristo, que fueran de la mano y fíjate, que fueran de la mano con las, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Con las leyes romanas, sí, que no cumplieran con las leyes de Roma, ¿no? Hay otra contradicción, porque si llamaste al Concilio de Nicea precisamente como dice su nombre, para conciliar, pues te da igual, ¿no? Y quemaste todo. Tercero, al momento de su muerte, ¿qué pasa? Lo bautiza un arzobispo, un obispo que tiene todas las bases y los cimientos de la contraparte que creía que Cristo pues no era eterno. Y dices, bueno, el Concilio de Nicea, si no está lleno, sí tiene bastantes contradicciones, ¿no? Porque un año anterior también había matado a su esposa y a su hijo. O sea, ¿cómo alguien que le quita la vida a su esposa y a su hijo tiene pues sí, la conciencia, el valor de decir, a ver, vamos a hacer una religión? No lo creo, ¿no? Ya por lo menos llevo 4 contradicciones, ¿no? En el Concilio de Nicea. Y así se iría. Los cimientos y el Concilio de Nicea y la religión católica contradiciéndose durante años y años y siglos, porque ya lleva 2000 años desde que se erigió el Concilio de Nicea. Otra contradicción, bueno, no en el Concilio de Nicea, pero entrando un poquito más al tema del catolicismo, sus contradicciones, fue cuando Juana de Arco, no sé si muchos han visto, pero voy a sacar este tema a colación. Juana de Arco fue una campesina que luchó en Francia en la guerra de los 1000 años, ¿no? De los 100 años, perdón, de los 1000 años. Que peleó en la guerra de los 100 años, afirmando que recibió órdenes divinas, ¿no? De Dios. Y se acerca al pues, ya deteriorado ejército francés, al imperio francés, indicándole a la iglesia que pues ella recibió y que vio y que esto y que el otro. Y el rey Carlos VII le cree y le dice, mira, aquí un ejército y aquí tus bases, ¿no? Adelante, si tú lo crees así, adelante. Y la Iglesia Católica en su momento
la coge y dice, sí, ¿por qué no? Puede ser la doncella. Pues esta chica que nació en 1412, en una pequeña aldea de Don Remy en Francia, pues empieza a hacer historia, empieza a ganar batallas y todo el rollo. Pero llegó un momento que los ingleses la atrapan. Y ahí es donde, ya después de tantas victorias y batallas y todo a su rey, la iglesia le aconseja al rey decirle, déjala, ya es su problema, ya la agarraron. A eso voy con que la iglesia ha tenido varias contradicciones. Porque si al principio, para poder tener, pues de su parte, alguien que los echaba para adelante, que tenía garra y que ganó varias batallas por ellos, la acogieron. Pero una vez que ya estaba detenida por los contrarios, la iglesia le dijo, no, aquí no, nosotros no sabemos ni qué onda, ¿no? Y pues Juana de Arco es quemada en la hoguera. Y pues tiempo después la canonizan. Otra contradicción. Dices, chinga. A ver. Primero la acogen. La agarran de los ahora sí que los ingleses con quien estaba en guerra Francia. Y tiempo después toman su error. Toman el error en sus manos. Y la canonizan. Porque pues al fin de cuentas se dan cuenta que pues Juana de Arco pues sí fue una persona con que hizo historia, ¿no? En ese tiempo. ¿A qué saqué a colación este tema? Lo mismo venimos viendo con el Concilio de Nicea. Error tras error, tras error, tras error de Constantino, ¿no? Bueno, espero no haber Y bueno, hasta aquí, ¿no? Y desde ahí se siembran los cimientos de la religión católica. Hasta hoy, que pues sabemos que, pues, que es el Vaticano, que son las iglesias, que es esto y que es el otro, ¿no? Pero pues está cimentada bajo un imperio que durante muchos años los persiguió, los quería ver desaparecidos, y pues que al fin de cuentas puso en los libros lo que quiso. Pero bueno, esta fue una pequeña visita de la historia en el mundo, como le llamo yo este segmento. Y ojo, todo lo que platiqué es basado en documentos que encontré, sí, en internet, libros que leí, cosas que investigué. No me estoy sacando nada de la manga. Y ojo, con esto no pretendo que crean que estoy atacando a la religión católica. No, al contrario. Esto nada más lo hago con con la finalidad de expresarme y de entretener. Quien lo quiera ver, véalo. Quien lo quiera pasar, páselo. Nada más yo lo pongo lo pongo en la red y hasta ahí, ¿no? ¿Alguien más tiene algo que enriquecer este video? Adelante, los escucho en los comentarios, denme su opinión. ¿Alguien tiene algo que decir acerca de lo que he dicho y que a lo mejor y tienen otras fuentes y no es verdad? También adelante, claro, con mucho respeto. Yo no le falta el respeto a nadie aquí. Y los escucho. Si quieren debatir también, lo podemos debatir, no hay tema. Y pues bueno, esta fue la bitácora de un poquito de historia en el mundo. Y como siempre, los dejo con esa frase de otros videos, que el avión despega con el viento en contra, no a favor. Si quieres que las cosas sean a tu favor, tienes que volar contra las adversidades. Esto fue Bitácora.